Según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Por ser los primeros domingos del año, pues la iglesia nos presenta los primeros pasos de nuestro Señor en lo que es su vida pública o ministerio pastoral. Y es el caso que nos presenta hoy, en primer lugar, el objetivo y el sentido de su misión. Y de alguna forma también ya la llamada a los primeros 4 discípulos. Y la invitación, pues lo hemos escuchado, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Recordemos que esta era realmente la parte medular del mensaje de Jesús: anunciar el reino de Dios, siendo él mismo portador de ese reino. La buena noticia del reino también es Jesús, que se hace presente en medio de nuestro mundo. Pero junto con este anuncio, pues también hay una invitación: a arrepentirse. Arrepiéntanse y crean. Una doble invitación. Invitación. Naturalmente que esto suponía, pues si las personas, y supone hoy día, si las personas queremos o no aceptar, porque es una invitación a arrepentirnos y a creer, lógicamente, en Jesucristo, pero al mismo tiempo, necesariamente, también su mensaje, creer en su mensaje. Su mensaje es el reino de Dios. El arrepentimiento, lógicamente, tiene que ser libre. La primera lectura nos presentaba un ejemplo curioso, un ejemplo parecido, pero naturalmente con cierto grado de diferencia. Dice que Jonás fue a Nínive, una ciudad corrompida por el pecado, y durante un día anunció Jonás que si no se convertían, si no se arrepentían, entonces la ciudad iba a ser destruida. Llegaron los niños ya del retiro de pandillas. Y entonces la experiencia de Jonás es muy diferente, ¿verdad? Los de Nínive, pues efectivamente dice, creyeron en Dios, dice, pero ciertamente hay que dudar mucho de esto, ¿verdad? Porque ordenaron un ayuno, se vistieron con sayal, hicieron penitencia. En alguna parte dice también que se sentaron sobre las cenizas, echaron ceniza como signo de arrepentimiento, cumplieron con una penitencia. Efectivamente, dice, cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, pues cambió de padecer y entonces la ciudad ya no fue destruida. La verdad que sí hay que sospechar de que haya sido una conversión auténtica o verdadera. ¿Por qué? Porque estaban bajo amenaza. Entonces, claro, ¿verdad? Si se le amenaza a alguien y se le dice dentro de 40 días será destruida, si no se convierten, bueno, por supuesto, ¿verdad? Sí, vean ustedes,
arrepintámonos y según el relato, el texto más extenso, pues se mandó por orden del rey a que todos hicieran penitencia, que todos corrigieran, que todos cambiaran, incluso al ganado. En alguna parte dice el ganado, los animales. Lógicamente, la diferencia con Jesús es que Jesús solo invita. Recordemos, ¿verdad? El que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y me siga. Arrepiéntanse y crean, pero no hay amenaza. No hay ninguna amenaza. Tampoco se anuncia de que va a haber una represalia si no lo hace. La invitación es libre, entonces si uno quiere lo hace, si no, no lo hace. Entonces sí, por lo menos la diferencia entre los habitantes de Nínive y la experiencia de Jesús. Hay una invitación. Naturalmente que el arrepentimiento pues siempre es necesario, pero no es suficiente. Aprovechando que están los niños de primera comunión y las catequistas, por supuesto. A ver, si se recuerdan ustedes, ¿verdad? Nosotros los grandes en el catecismo cuando éramos pequeños, ¿verdad? Ya hace muchos años de eso, ¿verdad? Todavía nos acordamos, creo yo, ¿verdad? De los 5 pasos para confesarse. ¿Cuáles serán? ¿Se acuerdan ustedes los 5 pasos para una buena confesión? En primer lugar, dolor de los pecados. ¿Cierto? ¿Le suena algo de esto, verdad? El dolor de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta es como una insatisfacción. El famoso cargo de conciencia. Aquella voz interior que nos dice, ¿verdad? No, eso no estuvo bien, no estuvo bien. Se me pasó la mano, metí la pata, no estuvo correcto. Me siento mal porque le pude haber ofendido. Y efectivamente, a partir de este primer momento del dolor de los pecados, como una forma de insatisfacción personal, porque al final es eso, ¿verdad? No me siento satisfecho con lo que he hecho, me siento mal, me siento incómodo. Entonces viene el examen de conciencia que alguien nos dijo por ahí. El dolor de los pecados viene como consecuencia de una situación que me hace sentir mal, pero como hay otras cosas, entonces viene el examen de conciencia. Primer paso. Segundo paso, para hacer una buena confesión. Se supone que ustedes tienen que confesar el jueves o el viernes. De la otra semana. Todavía falta. Segundo paso para una buena confesión. Ahora van a decir, es que como no nos hemos confesado, todavía no hemos aprendido esa parte. El segundo paso, después del dolor de los pecados, después de hacer el examen de conciencia, es arrepentirse uno de los pecados. Siento el malestar por lo que ha pasado y entonces digo, no, de veras, yo me arrepiento de corazón. Pero decíamos que no es suficiente solo con arrepentirse. Hace falta el tercer momento, que también es bien importante. ¿Cuál sería el tercer momento para una buena confesión? El propósito de la enmienda antes de la confesión. El firme propósito de ya no volver a hacer lo mismo, de controlar mi carácter, de controlar mi vocabulario, de controlar mi temperamento, de no dejarme llevar. Entonces hay un firme propósito de enmienda, es decir, enmendar los errores cometidos. ¿Sí? Hay que tomar nota porque si no, el día de la confesión, de repente el padre pregunta cuáles son los 5 pasos para una buena confesión. Dolor de los pecados, examen de conciencia, arrepentimiento,
propósito de la enmienda, confesar los pecados al sacerdote confesor. Y quinto, cumplir la penitencia que se me fuera impuesta. También hay una penitencia que hay que cumplir. Suerte que hoy día, pues los sacerdotes, pues no somos tan estrictos en las penitencias. Debiéramos de ser supuestamente más estrictos. ¿Por qué? Porque la penitencia debe de ir encaminada a reparar los daños que uno ha podido causar. Lo que hemos estado escuchando últimamente en el sistema de justicia de nuestro país, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La retribución, ¿cómo se llama? La reparación digna. Esto de la reparación digna, es decir, las víctimas de las personas que han sido sentenciadas, pues en teoría, pues merecen una reparación digna. Y lógicamente está en términos económicos, ¿verdad? No solo de la disculpa que por ahí habían pedido por las víctimas de la Embajada de España. No solo la disculpa, sino una reparación digna. Y parece que son como 7 millones lo digno, parece, ¿va? Que alguien dice ahí, con 7 millones ya quedo dignamente satisfecho, ¿verdad? Yo creo que cualquiera con 1 millón ya dice, me basta para que sea una reparación digna. Imagínense, ¿verdad? Pero la penitencia es eso, justamente, ¿verdad? Buscar reparar los daños. Y en ese sentido, pues sí, los sacerdotes como que somos muy misericordiosos, ¿verdad? Porque lo que se pone de penitencia es rezar 2 Padres Nuestros, 3 Aves Marías. No es una penitencia tan complicada. Debiera ser una penitencia más exigente. ¿Por qué? Porque la penitencia busca reparar los daños ocasionados por nuestros pecados. Lo que pasa es que muchas veces los sacerdotes, así como yo por ejemplo, pensamos de que si hay un verdadero arrepentimiento, pensamos que si efectivamente está un firme propósito de enmendar, de corregir lo que hemos hecho, entonces algunos sacerdotes pensamos de que no es necesaria una penitencia severa, tomando en cuenta de que hay un firme propósito de enmienda. Por ahí es que va, digamos, la condonación tal vez de algunas penitencias. Distinto es cuando alguien permanentemente se confiesa de lo mismo. Y va lo mismo y va lo mismo. Y cada 8 días y cada... No, ¿verdad? No se puede solo estarse arrepintiendo cada 8 días, cada 12 días y volver a lo mismo. Es decir, si no hay realmente una intención verdadera, un propósito firme para por lo menos apartarse de la tentación por un buen tiempo, pues entonces ahí sí la penitencia hay que ser un poquito más exigente. O en algunos casos, como el Señor lo ha dicho, ¿verdad? Retener la absolución hasta que la persona de verdad no haga un esfuerzo por mantenerse pues un poquito más tiempo en la gracia de Dios. Es decir, yo sé que cualquiera tiene el derecho de confesarse, pero si no hay el propósito mínimo de la enmienda, ¿de qué le sirve estarse confesando cada 8 días o cada 3 días? Que en términos generales es el caso de los que están unidos. Las personas unidas no es que estén en pecado por el hecho de estar juntos, no. Es el hecho de estar en una situación irregular, es decir, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, no están casados por la iglesia. Efectivamente puede venir a decir, no, yo sí me arrepiento de no estar casado por la iglesia, sí me arrepiento, pero no me quiero casar por la iglesia. Entonces el propósito de la enmienda
no se puede dar, porque no busca de corregir y de mejorar la situación. Y por eso es que desafortunadamente algunos sacerdotes, cuando alguien que está solamente unido va para confesarse e inmediatamente le dice: mire, padre, yo no estoy casado por la iglesia, entonces no se puede confesar. Siguiente. Desafortunadamente así pasa. ¿Por qué? Porque aunque haya el arrepentimiento, si no hay el verdadero propósito de la enmienda, pues se mantiene una situación permanente de pecado. Distinto es cuando alguien pues dice: no, yo sí me arrepiento de no haber comulgado tantos años, me siento mal porque venimos a la misa, estamos aquí, pero no podemos participar de la comunión. En algún momento me han privado incluso de perdonarme otros pecados, otros distintos a ese. Y si bien dice: no, nos vamos a casar por la iglesia, entonces ahí ya empieza lógicamente otro proceso en el cual el arrepentimiento va ligado a el cambio de actitud. Por eso es que el Señor, entiendo yo, hace esta invitación: arrepentirnos, para que podamos también mantenernos en una situación de gracia, como decimos en la iglesia. Y estar en gracia de Dios, lógicamente, nos va a permitir también la posibilidad del reino, como también vivir en este mundo en sanidad. Sanidad, es decir, salud corporal y salud espiritual. Y al hablar de la sanidad, pues ciertamente tenemos que identificar esto con la gracia y por lo tanto con la santidad. Es lo mismo. Apartarnos de las situaciones comprometidas, apartarnos de la situación de pecado, arrepentirnos de las acciones malas y negativas y malintencionadas, hacer un propósito firme de no volverlo a hacer. Estando en gracia de Dios, estamos en sanidad y por lo tanto en gracia y en santidad. Son sinónimos todos. Por ello, pues lógicamente siempre va a ser importante que nuestro proceso de fe pues también se manifieste y se exprese en un verdadero arrepentimiento. Por último, el Evangelio nos recordaba la llamada a los primeros discípulos. Dos elementos breves respecto de esto. Dice: dejándolo todo, dejando las redes, dejando a su papá con los trabajadores y las redes, no dudaron en seguir a nuestro Señor. Pues bien, es la invitación que Dios hace hoy a nosotros. Habemos algunos que por nuestra vocación particular hemos decidido dejarlo todo: familia, trabajo, profesión, bienes. Y lógicamente algunos pues estamos en la línea de la renuncia y del servicio a tiempo completo. Pero en el caso de los laicos, de ustedes los laicos, lógicamente en medio de sus quehaceres, en medio de sus obligaciones y responsabilidades laborales, familiares, profesionales, está la invitación también del Señor a seguirle como discípulos. Y a partir del bautismo sabemos que se nos habilita para ser discípulos del Señor.